Hola, soy Álvaro Rodríguez. Estamos otra vez transmitiendo una cápsula especial en una época en que estamos en cuarentena voluntaria, en una época de pandemia que ha producido ciertos efectos y que muy probablemente va a significar que muchas micro, pequeñas y medianas empresas tengan que pedir su liquidación voluntaria, si no es que otros acreedores antes piden su liquidación forzosa. La idea era trabajar ahora en las cápsulas hablando de los requisitos que la ley establece para solicitar esta liquidación voluntaria. Hemos dejado de lado el proceso de reorganización porque hemos estimado, por lo menos a juicio personal, que hoy día no es un método adecuado, no ha funcionado bien y me parece que debe ser perfeccionado. Pero antes de eso hay un requisito que la ley no señala en forma taxativa, pero es obvio, y es un requisito que siempre en doctrina, tanto los expertos como los tribunales han señalado que es fundamental para que exista esta posibilidad de solicitar la liquidación voluntaria. Y esto es que la empresa se encuentre en insolvencia, en un estado de insolvencia, en un estado de liquidez. Entonces, la pregunta es, ¿qué se entiende por insolvencia? ¿Cuándo una empresa o una persona entiende que debe recurrir a esta ley? La ley antigua de quiebra, ni la ley actual, ha definido lo que es insolvencia. O tampoco ha definido cuál es la situación, ni describe en qué situación debe estar el deudor o la empresa deudora para pedir su liquidación. En general, siempre se entendió que la insolvencia, en primer lugar, era un estado patrimonial, es decir, una situación que afectaba no uno o varias deudas del deudor, sino que afectaba todo su patrimonio, el patrimonio de toda la persona o de toda la empresa. Era un estado patrimonial complejo porque significaba una serie de complicaciones de carácter económico, financiero, contable, etcétera, político, cultural, donde estaban mezcladas situaciones de microeconomía, macroeconomía, y vicioso porque, probablemente lo veremos en cápsulas posteriores, en este periodo a veces se producen situaciones en que el deudor se ve obligado o se ve tentado a desarrollar ciertas conductas que la ley después le va a señalar que son indebidas y en virtud de las cuales lo va a castigar, civil o penalmente. Así que este estado patrimonial complejo se traduce en un desequilibrio entre el activo circulante y el pasivo circulante. Por lo tanto, la insolvencia se refiere a la falta de liquidez de una empresa. Es el desequilibrio que se produce cuando tenemos menos activos circulantes, menos dinero en el corto plazo, que podemos echar mano rápidamente para pagar las deudas que son de corto plazo. Así que, básicamente, debemos entender que ese es el concepto de insolvencia. Por lo tanto, la pregunta que tú deberías hacerte es, ¿cuándo voy a entender que estoy en una situación de insolvencia? Más allá de que cada uno conoce el estado de su empresa, no hay que tampoco tomar decisiones muy apresuradas, porque es probable que estés pasando por un mal momento, pero que sea posible superarlo en el tiempo. Es probable que la situación sea crítica, pero a lo mejor con los paquetes de ayuda que está disponiendo el gobierno a través de créditos blandos, etcétera, etcétera, pueda salir adelante. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo puedo tener alguna idea de si mi situación va a ser una situación como la que se describe, patrimonial, que afecte todo mi patrimonio, el patrimonio de mi empresa, que es compleja, que va a ser difícil salir? ¿Qué significaría la iliquidez? La liquidez básicamente consiste en tener dinero o acceder a dinero rápido, de fácil acceso, para pagar mis deudas que son de corto plazo. Y por eso que se habla de activo líquido. Activo líquido es aquel activo de mi empresa a la cual yo puedo echar mano o que puedo convertir en dinero en un corto plazo. Generalmente se habla en contabilidad de que son activos líquidos cuando tengo la capacidad de convertirlo en dinero dentro del plazo de un año. Y hablamos del pasivo de corto plazo o pasivo líquido a aquellas deudas que se me vienen encima contablemente en el próximo año, dentro de los próximos 12 meses. Y por lo tanto, el equilibrio que yo guardo en mi empresa
existe cuando tengo dinero para pagar esas deudas de corto plazo. Es decir, puedo recibir dinero o puedo acceder a dinero hoy día para pagar las deudas que debo pagar hoy día. Y tengo dinero para pagar mañana las deudas que debo pagar mañana. Y tengo dinero pasado mañana para pagar las deudas de pasado mañana. Allí entonces lo que tengo es una situación de solvencia porque tengo un equilibrio adecuado entre el activo circulante y el pasivo circulante. Por lo tanto, ¿cuándo no voy a tener esa situación? Cuando la cantidad de deuda que yo tengo es mayor que la posibilidad de tener dinero líquido. En general, ¿qué entendemos por dinero líquido? El que tenemos en caja, el que tenemos en una cuenta de ahorro, el que tenemos en la cuenta corriente. Es dinero líquido aquellas deudas, facturas que yo puedo cobrar en los próximos 30, 60, 90 días. Es dinero líquido aquellos cheques que yo tengo para cobrar luego, cuentas que tengo que cobrar y proveedores. Y además se agrega a este dinero líquido al stock que tengo en vitrina, si soy comerciante y estoy vendiendo productos, que puedo yo liquidar y vender en el corto plazo. ¿Y qué es el pasivo líquido? Son las deudas que yo debo pagar en los próximos meses. Y hablemos de lo siguiente. Hablemos de que estamos en una situación muy especial, así que no hablemos de un año. En el fondo es cómo estoy dentro de los próximos 60, 90 días. Es decir, la pregunta mía debe ser, ¿puedo pagar las deudas que tengo en los próximos 90 días con el dinero que hoy día cuento? Esta fórmula nos va a ayudar. En contabilidad y en finanzas se utilizan estas dos fórmulas para más o menos tener alguna idea de mi situación de liquidez en mi empresa. Es muy simple, me parece que todo pequeño, mediano comerciante debería tener alguna idea de esto y lo quiero explicar solamente para el efecto de que puedan tener alguna idea de su situación de liquidez. La liquidez o el índice de liquidez o la ratio de liquidez en general se entiende como el activo de circulante dividido por el pasivo circulante. Es decir, todo lo que yo tengo, dinero, caja, ahorro, etcétera, cuentas por cobrar, más el stock que tengo en vitrina y en bodega, lo divido, el valor de eso lo divido por el pasivo circulante, es decir, las deudas que yo debo pagar dentro de los próximos meses. Hoy día, trabajadores, imposiciones, teléfono, proveedores, etcétera, crédito de banco, etcétera, etcétera. Y entonces, si lo que tengo es una suma que es igual a 1, significa de que estoy en un plano de equilibrio. Es decir, por cada peso que debo, tengo un peso para pagar. Sin embargo, quisiera también compartirle otra ratio o índice que nos acerca más a la situación que estamos viendo hoy día en Chile y quizá en América Latina y en el mundo. Y es que estos estándares están hechos para deudas y activos a un año plazo. Sin embargo, creo que nosotros no estamos en condiciones de poder aguantar más de 90 días. No sabemos cuánto va a durar esta pandemia, por lo tanto creo que las empresas deberían hacer sus cálculos, me refiero a la micro, pequeña y mediana, para los próximos 90 días a lo menos. Y por lo tanto, hay una prueba que se llama la prueba ácida, o el índice de liquidez ácido, que consiste en lo siguiente, en que al activo circulante le voy a restar el stock. ¿Qué es el stock? Los zapatos que tengo para vender, los abarrotes que tengo para vender, etcétera, etcétera, que están ahí, los tengo. Pero ¿por qué se les quita? Creo que es necesario sacarlo del stock y que ustedes no lo tomen en cuenta, porque pensemos lo siguiente, se termina la pandemia, abren su negocio. ¿Ustedes piensan que va a llegar una oleada de gente a comprarles cosas? La gente que antes le compraba es gente que muchos no tienen trabajo, han sido despedidos, han tenido que gastar su dinero en medicina o en abarrotes, etcétera, etcétera. Por lo tanto, va a haber falta de liquidez en este país. Por lo tanto, es difícil pensar que tú hagas los cálculos pensando que vas a vender el stock. Parte de la base es que no vas a vender el stock o te va a ser muy difícil venderlo. Por lo tanto, la prueba ácida es el activo circulante dividido por el pasivo circulante sin stock. Es decir, piensa hoy día, ¿tengo dinero ahorrado? ¿Tengo cuentas por cobrar? ¿Tengo cuentas que realmente creo que me van a pagar? Colócala arriba. ¿Cuánto es lo que debo en los próximos 30, 60, 90 días? Colócala abajo. Nuevamente, si es igual a 1, una suma que es igual a 1 o superior a 1, significa que estás en un plano de equilibrio o tienes una empresa líquida. Es decir, si es 1 significa que
debes 1, pero tienes 1 peso para pagar. Si es 2, significa que por cada peso que debes tienes 2 para pagar. Pero si el resultado es igual a 0, significa de que la empresa, o menos, significa que la empresa está en un grave riesgo o situación de iliquidez. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. Si yo tengo 100 millones en caja, pero lo que debo en los próximos 30, 60, 90 días son 100 millones de pesos, lo que tengo entonces igual a 1. ¿Qué significa? Que por cada peso que debo, tengo 1 peso para pagar. Así que estoy en un plano de equilibrio y puedo afirmar que mi empresa todavía se encuentra en una situación de liquidez. Si, por el contrario, yo en realidad tengo 200 millones de pesos en caja, en ahorro, en cheque por cobrar, facturas por cobrar, etcétera, gente que me debe, clientes, etcétera, bueno, en ese caso, por cada peso que debo, tengo 2 pesos para pagar. Así que mi situación de liquidez es mucho mejor y puedo decir que tengo una empresa sana. Pero por el contrario, si lo que tengo es, mi situación es que tengo 100 millones en caja y posiblemente, además voy a tener dentro de los 100 millones cheques por cobrar, facturas por cobrar, pero estoy debiendo 200, significa de que el índice es menor a 1. Si es menor a 1, significa que estoy en un plano de desequilibrio. Y aquí tenemos 0,5. Por lo tanto, si el índice es menor a 1, significa que estoy en situación de desequilibrio. ¿Por qué es importante este índice? Porque muchos empresarios se engañan y dicen, pero yo tengo una propiedad, mi negocio está en una esquina que vale cientos de millones. Claro, pero ¿por qué la contabilidad y los expertos en finanzas no colocan eso dentro de los activos que se pueden liquidar? Porque a diferencia de lo que es dinero, bienes muebles, etcétera, o stock, los bienes raíces, generalmente así como las obras de arte, son de difícil liquidación, demoran mucho en liquidarse. Y si quieres liquidarlo rápido, pierdes la mitad o 2/3 de su valor. En consecuencia, no son considerados. Son considerados después por el liquidador para venderlos bien en un procedimiento adecuado. Y eso puede ayudar. Entonces, la liquidez es fundamental. ¿Es mi empresa una empresa sana? ¿Qué significa que sea sana? Que él tiene liquidez, es decir, tiene hoy día dinero, cash o convertible en cash en los próximos meses para pagar las deudas de mañana, de pasado y los próximos meses. Si no es así, entonces eres candidato a una liquidación voluntaria y si no lo haces, serás candidato a una serie de juicios ejecutivos o a una liquidación forzada. Nos vemos la próxima semana.